Mucha, pero mucha atención Colombia porque hay nueva audiencia de la JEP, audiencia de reparación de víctimas, audiencia en búsqueda de la verdad. Y en esta ocasión están hablando del tema de los falsos positivos en Casanare. Más de 300 falsos positivos en Casanare entre el 2004, 2006, 2008, pleno gobierno Álvaro Uribe Vélez, plena seguridad democrática. Acaban de hablar las víctimas y ustedes saben que este tema es totalmente desgarrador, pero también dieron a conocer cómo era que funcionaba la metodología del ejército, el DAS, el Gaula, cómo todos trabajaron para dar de baja a un montón de campesinos inocentes y después los hicieron pasar como combatientes. Les boto el dato porque estuve anotando. Llegaban a los pueblos, se llevaban a civiles y les daban de baja, luego alteraban los documentos que entregaban a sus jefes, entonces todos los informes que hacían los militares eran alterados, consolidaron un grupo criminal, llegaban soldados que habían obtenido, imagínense que había un grupo, digamos que ellos después de ver que les funcionó la estrategia y que obtuvieron permisos, dádivas, etcétera, técnicamente se consolidó un grupo criminal. A este grupo llegaban soldados que habían obtenido un buen desempeño en falsas bajas en otras zonas del país. El Gaula hacía pasar a ciudadanos inocentes como personas que extorsionaban a la comunidad. En enero del 2018 fueron dados de baja por el grupo Delta 5 dos personas mientras esperaban el bus para ir al trabajo. Imagínense, o sea, llegaban, estaban esperando el bus personas, se las llevaban y así les daban de baja y después las hacían pasar por combatientes. Ojo, otro dato, trabajaron en 19 municipios de Casanare. Allí, en todas estas poblaciones, se llevaban a los civiles y pues ya saben lo que hacían. Adicionalmente, una de las estrategias, colocaban chalecos con proveedores a las víctimas para ejecutarlas y hacer creer que habían sido dadas de baja en combate. Adicionalmente vamos a escuchar dos testimonios de dos víctimas y en este momento está hablando Jaime Alberto Amaya, que es el sargento segundo y comandante de la escuadra Batallón Contraguerrilla. Ya lo vamos a escuchar, pero primero nos vamos a la metodología, cómo lo usaban, qué era lo que hacían, cómo la ejecutaban. Acá nos cuenta la JEP en este video. Escuchemos. Después de escuchar las confesiones de militares sobre los falsos positivos que cometieron en norte de Santander, en la costa Caribe y en Antioquia, los militares responsables de los crímenes ocurridos en los llanos orientales le revelan a la justicia, las víctimas y el país cómo desplegaron esta práctica sistemática que no conoció límites. En Casanare, como en otras regiones del país, este fenómeno criminal perturbó particularmente los destinos de la población más vulnerable. La mayoría de las personas asesinadas por integrantes de la fuerza pública y presentadas ilegítimamente como bajas en combate eran hombres jóvenes entre 18 y 25 años. Además, fueron víctimas 8 mujeres, una de ellas embarazada, ancianos, personas en condición de discapacidad y en busca de oportunidades laborales, 2 mujeres que ejercían la prostitución y un joven con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa. Como ocurrió en las otras 5 zonas priorizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro de la investigación del caso 03, en los llanos orientales, los militares abandonaron su deber constitucional y atentaron contra las vidas de quienes debían proteger. A diferencia de otras regiones, en Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal en la que participaron al menos 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los falsos positivos. Cuando usted le dicen que los resultados se miden por litros de sangre, no están hablando de capturas. Las capturas no dejan sangre, las desmovilizaciones no dejan sangre, las caletas no dejan sangre, los muertos dejan sangre. Entonces, todo se enmarcaba era en muertes en combate, o muertos, porque realmente a ellos no les importaba cómo fuera. La organización criminal que se implantó y operó en la Brigada 16 se valió de la arquitectura institucional de la fuerza pública y sus recursos para cometer los crímenes. En esta sofisticada red criminal participaron militares, miembros del DAS y terceros civiles que asesinaron a 296 personas, las desaparecieron y las presentaron ilegítimamente como bajas en combate. Las víctimas se registraron en 218 eventos ocurridos en Casanare y algunos municipios de Boyacá, Meta y Arauca. En esa arquitectura criminal, por ejemplo, el Gaula Casanare se caracterizó por presentar presuntos extorsionistas como bajas en falsos combates. Sus integrantes, además, masificaron la práctica criminal, engañando a muchas de las víctimas civiles que eran reclutadas por informantes vinculados a la red criminal. Por su parte, el batallón Ramón Nonato Pérez, Birno, seleccionó entre sus víctimas a personas en situación de vulnerabilidad. Y los grupos especiales Delta de la Brigada 16 presentaron como bajas en combate a personas, en su mayoría, señaladas como colaboradoras de la guerrilla, sin serlo.
Siempre con la política de seguridad democrática siempre se tuvo como esa presión desde arriba hacia abajo y siempre ha resultados y lo único que se pedían eran muertos. Siempre lo que miramos eran números, doctor. No eran capturas, en ningún momento se interesaron por las capturas. Aquí habla directamente de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La red criminal operó a partir de una división de funciones. En el caso del extinto DAS, algunos de sus integrantes participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos. Por estos hechos, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general retirado, 2 coroneles, 3 tenientes coronel y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales, un soldado, un funcionario del extinto DAS y 2 terceros civiles, que fueron hallados como máximos responsables de la red criminal que se enquistó en la Brigada 16 en Casanare. En su mayoría, se trataba de antiguos integrantes del batallón Ramón Donato Pérez, Birno, los batallones contraguerrillas 23, Llaneros del Rondón, el 29, Héroes del Alto Llano, y 65, Batalla de Cachirí, así como de los grupos especiales Delta y el Gaula Casanare, además de un funcionario del extinto DAS y 2 civiles reclutadores. En calidad de autores mediatos, fueron imputados el general retirado Henry William Torres Escalante, comandante de la Brigada 16, el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare, y los tenientes coroneles retirados Germán Alberto León Durán y Henry Hernán Acosta Pardo, comandantes del Birno. Los otros 22 comparecientes fueron imputados a título de coautores, por los aportes esenciales que hicieron a partir de los roles que desempeñaron en la red criminal. Para la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, estos 26 imputados hicieron parte de la organización criminal que se conformó en la Brigada 16 y actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de los hechos que cometían para presentar resultados operacionales ficticios. La imputación de estos máximos responsables se dio luego de un proceso de contrastación de 8 informes aportados por la Fiscalía, la Procuraduría, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, así como 107 versiones de integrantes de la fuerza pública, agentes del Estado y civiles que colaboraron con las unidades militares. Además, las inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar. En ese proceso investigativo, la JEP determinó hechos que no habían sido investigados por la justicia ordinaria y avanzó en aportes a la verdad reconocidos por comparecientes que históricamente habían negado su responsabilidad en estos crímenes. Además, la Sala de Reconocimiento identificó 2 políticas que llevaron a la configuración del patrón criminal documentado en Casanare: asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada 16. La primera está vinculada a la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada y personas desmovilizadas por su supuesta vinculación, no comprobada, a grupos insurgentes o criminales. No, qué locura, Y amigos. la segunda política respondió a todo un complejo dispositivo de presiones e incentivos a favor de quienes integraban la organización criminal. Los militares de la Brigada 16 eran premiados con permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos que les permitieran ascender en sus carreras. Imagínense, se los llevaban para el exterior a educarse, a formarse. Muy bravo, pero esa política de aniquilar, uy, qué fuerte, ¿no? Una población estigmatizada, o sea, eran inocentes, pero ya estaban estigmatizados, entonces, chao, adiós. Ay, amigos, a mí este tema de los falsos positivos a mí me deja un dolor en el corazón enorme, o sea, a mí esta vaina sí me conmueve. Y ahorita que vayamos a escuchar las víctimas, no, preparen el pañuelo, amigos. Para producir los falsos resultados operacionales, los miembros de la Brigada 16 instrumentalizaron los procedimientos de toma de decisiones militares, tanto en su planeación, ejecución, así como en las actividades de encubrimiento. En el subcaso Casanare, incluso, la JEP documentó cómo más de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, fueron destinados de manera irregular por parte de los integrantes del Grupo Gaula para la comisión de los crímenes. En esta región, la JEP acopió evidencia que da cuenta de que los recursos provenientes de la Dirección Nacional del Gaula y de Fondo de Libertad fueron destinados para financiar a los reclutadores, darles dinero para su desplazamiento y comprar armas para implantar a las víctimas. Como en otras regiones del país, el patrón criminal documentado en Casanare también se caracterizó por el encubrimiento. Primero, los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos e incluían información que les daba apariencia de legalidad. Segundo, las víctimas eran reportadas como no identificadas para obstaculizar la judicialización. Tercero, los cuerpos eran trasladados por los militares sin presencia de la policía judicial, lo que impedía una adecuada investigación. Y cuarto, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los efectivos denominaban a estos implementos el kit de legalización. Los soldados de una vez le requisaban y le quitaban los documentos, lo que era la billetera y todo eso lo botaban, porque la orden del mayor Soto era no, para que se fuera, no lo reconocieran, lo reportaban como NN. La audiencia de reconocimiento de verdad permitirá conocer de boca de 24 de sus 26 máximos responsables cómo operó la organización criminal. Los responsables relatarán los hechos y conductas en las que participaron y, con ello, ratificarán su compromiso por esclarecer la verdad y garantizar la no repetición.
Por no reconocer su responsabilidad, los procesos del coronel retirado Cipriano Peña Chivatá, quien falleció recientemente, y del coronel retirado Germán Alberto León Durán, fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser hallado culpable, el coronel León Durán podrá enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel. Esta diligencia judicial es una oportunidad